Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí con ustedes, Alejandro, que Hola, vuelve a estar con nosotros, buenas noches. y un servidor para nuestro programa de Verdades Divinas. Vamos a comenzar, la semana pasada no tuvimos el programa, pero trataremos de ya no interrumpirlo y vamos a continuar, ¿no? Claro que sí. A ver, empezamos, Comenzamos Ale. con preguntas. Dice Marta, ¿cómo saber si Dios me quiere dar ese don de vivir en la divina voluntad? Muy sencillo, porque tiene ya las verdades, los escritos con usted. Y Jesús dice que cuando Él quiere dar, Él va a dar algún bien, pues primero lo hace conocer. Si ya nos lo hizo conocer, manifiesta la intención de que nos lo quiere dar. Dice Milgen, doctor, quiero, después de escuchar esta charla, alguna charla, tengo una pregunta. ¿Las oraciones a la divina misericordia ya no se deberían de hacer? ¿Nos deberíamos dedicar mejor a hacer las oraciones de reparación en las horas de la pasión? Bueno, aquí yo creo que necesitamos ir con más o menos entendiendo. Jesús nos habla y nos dice que necesitamos rezar, pero rezar como reza Él. Y luego va enseñándole a Luisa cómo es ese rezar. Y dice, sumérgete en mi voluntad. Y ahí en mi voluntad encontrarás a todo Dios y a todas las criaturas. Todo lo que las criaturas han hecho, todo lo que Dios ha hecho. Tomarás lo de las criaturas, lo repararás y nos lo darás para darnos gloria. Y todo lo tomarás lo nuestro para dárselo a las criaturas. ¿Qué tipo de oración es esta? O sea, ¿qué oración es? Ya no es una oración humana, no es una oración de nosotros, sino es la oración de Jesús. Eso es lo que Jesús oraba estando en la tierra, que continuamente estaba reparando, estaba rehaciendo al hombre, estaba girando, dándole al Padre la gloria, el amor, la retribución por toda la familia humana. Ante esta oración, todas las demás oraciones, sobre todo las oraciones anteriores, nos están representando oraciones, por ejemplo, de petición, oraciones de alabanza, oraciones de agradecimiento, pero todo desde la voluntad humana, en que la voluntad humana no tiene la capacidad de poderle dar a Dios lo que Dios quiere recibir. Dios quiere recibir lo divino. No se trata de decirle ya no lo haga, o sea, no va por ahí. Siga con lo suyo, tratando de ponerlo en la divina voluntad, o sea, tratando de decir, bueno, esto lo hago en la divina voluntad, pero vaya permitiendo que Jesús actúe en usted. ¿A qué me refiero? Que poco a poco va a ir sintiendo la necesidad de ir dejando las cosas anteriores por ir adentrándose y lanzándose en lo nuevo. No ponga resistencia, sino deje que el camino se vaya haciendo, pero conforme a lo que Jesús vaya disponiendo para cada uno de nosotros. Entonces, no se trata de decirle déjelas, se trata de decir, trate de orar como ora Jesús y deje que Él vaya poniendo en su interior de usted lo que debe hacer. Dice Altagracia, doctor, cualquier acto que se haga y para quien sea que se haga, debe ser siempre hecho con amor. Incluso si, por ejemplo, alguien me ofende, mi respuesta o acto debe ser siempre con amor. Todo acto debe ser hecho con amor. Bueno, es que no podría ser de otra manera. Si Dios es amor y tenemos su voluntad en nosotros para como vida, todo lo que salga de la divina voluntad es amor.
Y entonces no podríamos pensar que estamos viviendo en la divina voluntad si alguna de los actos que hacemos no fuera amor. Amor a los enemigos. El ejemplo pues lo tenemos en Jesús. Lo estaban azotando, lo estaban coronando de espinas, lo estaban golpeando, clavándolo, y sin embargo siempre con amor sufría aquello para reparar por lo que le estaban haciendo. Así que sí, todo debe ser con amor. Dice ella misma, tengo una pregunta. Yo miré sus dos videos, el del acto conquistante y acto creciente, pero tengo una duda. ¿Cómo podría diferenciar entre un acto en santidad humana y un acto en santidad divina? ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Bueno, un acto de santidad humana es un acto hecho desde nuestra voluntad, en que lo único que podemos ofrecer a Dios es intenciones. Podemos ofrecer lo nuestro, podemos ofrecer sacrificios, en fin, pero cosas humanas que no tienen la repercusión en el ámbito de la eternidad, que no abarcan a toda la humanidad, que no abarcan todos los siglos, en fin. Un acto divino es el acto que, involucrándose en la divina voluntad, se extiende a toda la eternidad y como que incorpora en ese acto todo lo creado. Creación, todas las obras de Jesús en la redención, todas las obras de la santificación, abarca a todos los actos de la familia humana, en fin. Entonces yo pienso que es realmente sencillo entender la diferencia. El acto en la divina voluntad le da Dios a Dios. El acto en la voluntad humana le da una intención humana a Dios. Le da un humano a Dios. Pero Dios lo que desea, lo que quisiera recibir, es Dios a Dios. Dice Gabriela, ¿cómo sería entonces el Padre Nuestro? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, está en los escritos de Luisa. Ahorita trataremos de ponerlo aquí para que usted lo pueda consultar. Dice, aquí tengo otro. Emanuel, campos divinos se entiende por los campos creados, pero la vida que contienen de Jesús. Campos divinos. Se entiende por los campos creados, pero la vida que contienen de Jesús. No sé qué. No entiendo muy bien, probablemente se refiere a esa lectura en donde Jesús dice que ellos tienen campos divinos, o sea, pero no tienen vidas. Entonces, los campos divinos es toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, es un campo en donde Dios se mueve, Dios se desarrolla en ellos, pero no tiene vidas con las cuales compartir. Y esas vidas son las que las almas que llegan a vivir en la divina voluntad pueden formar. No sé si se refiere a eso, ¿no? Dice Delia, doctor, tengo una duda. Bueno, no solo una duda, sino una inquietud muy grande sobre las órdenes que hay para recibir a nuestro Señor Eucaristía. En el libro de Cielo, agosto 31 del 1899 y siguiente lectura, la obediencia al sacerdote me tiene con mucha inquietud. ¿Qué me podría decir? Debemos valorar aquí muchas cosas. Yo le diría lo siguiente. O sea, con el pretexto de cuidarnos, con el pretexto de protegernos por esta infección, esta pandemia que estamos sufriendo, que no es nueva. O sea, si usted recuerda, en el año 2010, si no mal me equivoco, fue la del H1N1. No, 2009. Más o menos, 9 o ¿no? 10, sí. Ahí se empezó con estas prácticas
Claro, no fueron tan drásticas como ahora, pero donde se empezó a dar la comunión casi forzada en la mano para que no hubiera contagio, en fin. En la actualidad está muy marcado esto, o sea, ahora la comunión es prácticamente en la mano. En algunos lugares ya es autoservicio, perdón que lo diga de esta manera tan burda, pero ya ni siquiera se da, sino que se pone el copón para que las personas lleguen y tomen. En fin, se hacen muchas cosas, pero todo esto es un ir desacralizando el sacramento. Se le ha ido dando cada vez menos valor al sacramento y prácticamente ya no tenemos una idea clara de lo que vamos a hacer cuando nosotros vamos a misa. Empezamos por minimizar un poco el sacrificio y maximizar el banquete. Maximizar la parte de la mesa eucarística, del comer a Jesús. No estoy diciendo que no sea grandioso, pero lo que estoy diciendo es que ya se le da menos valor al sacrificio. Se le da un menos valor a la hostia, a Jesús, y ya no se le da con el respeto que se debería de dar, ya no se recibe con el respeto y el amor con el que se debería de recibir. Y todo esto pues son actos que supuestamente, ojo con esto, supuestamente por obediencia, lo estamos llevando a cabo. Yo le diría que no, por lo siguiente, porque hay sacerdotes todavía, muy buenos sacerdotes, que permiten o dan la hostia en la boca cuando la persona lo pide. Pero ahora la gran mayoría de las personas lo piden en la mano. Ya no es en la boca. Y se ha ido como haciendo costumbre y eso nos va quitando poco a poco ese respeto, ese decoro que merece la hostia. ¿Qué debemos hacer? Bueno, o sea, aquí es muy difícil que yo le pueda decir. Le puedo decir lo que yo pienso. Lo primero es, si la iglesia lo permite, pues donde gobierna capitán, no manda marinero. Si la iglesia dice hagan esto, bueno, yo tengo la opción de hacerlo y quizá la culpa no sea tan grave, no sea tanta la ofensa, porque estamos de alguna manera obedeciendo. Pero también tengo la opción de decir, no la quiero recibir de esta manera y pedirle de favor al sacerdote que nos la entregue en la boca. Si no quiere, o sea, y entendemos el por qué no quiera, bueno, pues en ese momento simplemente agradecemos y decimos muchas gracias y nos retiramos. ¿Nos quedamos sin comulgar? Sí, pero que yo diría que es preferible comulgar ofendiendo o no comulgar. ¿Y por qué digo ofendiendo? No me voy a meter a las opiniones y a todo lo que se ha dicho sobre esto. Voy a poner simplemente dos personajes, dos santos. O sea, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué dijo la Madre Teresa de Calcuta? Que la peor ofensa que se le puede hacer a Jesús es recibirlo en la mano. Y Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II. Juan Pablo II también dijo que por ningún motivo se recibiera en la mano, que no es lo lógico. Hay muchos más, Padre Pío, Gabriel Amor, o sea, todos han coincidido de alguna manera, Benedicto XVI, han coincidido en que es una desacralización lo que se está haciendo. Estamos llegando a un punto en donde ya no se le tiene el respeto adecuado. Y ustedes me dirán que estoy exagerando. Bueno, yo les voy a decir que los exagerados son ustedes. O sea, ¿por qué? Si se han fijado, o sea, nosotros vamos a comulgar, lo recibimos como lo recibamos, ya no importa.
¿Qué acabamos de tomar en nosotros? A Jesús. A Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Un Jesús que estaba prisionero en la hostia, un Jesús que se quedó en la hostia con toda la intención de llegar a nosotros, con toda la intención de que nosotros lo liberáramos, de que nosotros le diéramos el amor, la adoración, el reconocimiento, que lo aliviáramos por todo su sufrimiento, porque en la hostia está repitiendo su pasión. Y no le prestamos ni la más mínima atención. Llegamos, nos ponemos algunas personas a meditar, algunas personas a rezar, algunas personas a pedir, en fin. Pero en cuanto se termina la repartición de la hostia, la misa continúa y nos saca totalmente de ese estar pendientes de Jesús. Ya no estamos atentos a Él y seguimos con nuestra vida normal. Termina la misa, la bendición y nos vamos. Y cada quien para su casa, feliz de la vida, haciendo lo que sea y platicando lo que sea, yéndonos a donde sea. Y Jesús, bien, gracias, en el interior, esperando que se consuman las especies para irse, llorando por la soledad en que lo hemos dejado. Si eso no es un abandono, si eso no es una desacralización, no sé qué cosa sea eso. No sé qué opines, Ale. Sí, no, pues, Jesús dice en una de las lecturas que cuando la Eucaristía Él permitirá que se quite porque ya van a ser más las ofensas que los beneficios, o no sé cómo. Así es. O sea, que quiere decir que vamos en ese camino. Así es. Entonces, como le digo, podemos ampararnos bajo lo que la Iglesia dice, hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Podemos preferir obviar el recibirlo y no ofenderlo. Y si vivimos en la divina voluntad, no es tan serio el abstenerse de la comunión. No estoy diciendo que ya no se comulgue, porque luego se malinterpreta. Pero si no se dan las condiciones adecuadas para comulgar, entonces lo que estamos haciendo es, en cada acto hay una multiplicación de vida divina. Y dice Jesús que su voluntad consagra en cada acto y hace en ese acto lo que hace el sacerdote en la hostia. O sea, ahora es una vida de Jesús cada acto. Y dice que necesitaríamos estar continuamente con la boca abierta para estar recibiendo estas Eucaristías, por decirlo así. Así que tampoco es así tan grave, ¿no? En fin, cada quien en su conciencia, cada quien en su interior puede decidir lo que hace. Aquí ya no se trata de hacer una comunión espiritual, sino se trata de hacer una comunión en la divina voluntad, que es una comunión real, aunque no se reciba la partícula de la hostia. Dice Luz, ¿qué es la cosa esa de la creación? ¿Qué objeto o atributo? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, pues la última. Sí, porque dice, ¿qué es la cosa esa de la creación? No sé a qué se refiere. ¿Qué objeto o atributos? Y luego dice que está como editado, ¿no? Pero dice, dar un ejemplo de acto unido a Dios. Cómo hacer un café, un 3 leches o acomodar una casita unido con Dios. Sí, ¿no? Está muy revuelto. Sí, no. Nos brincamos. Bueno. Dice Miriam, doctor, ¿usted me puede aclarar cuál es la iglesia remanente y si tiene algo que ver con la divina voluntad? La iglesia remanente es más o menos parecido al resto fiel. O sea, sabemos que va a venir un tiempo en que
pues la iglesia va a entrar en un periodo de la pasión de la iglesia. No llegará a morir, pero va casi a morir. Y va a haber grandes herejías dentro de la iglesia. Y entonces cada vez se va a ir reduciendo, se va a quitar el sacrificio, se va a quitar, pero quedará un núcleo, un pequeño grupo de personas, que esos son los que serán iglesia. Todo aquel que se salga de las normas, de lo establecido por Jesús, definitivamente se saldrá de la iglesia, ya no será iglesia. No importa si es un laico, si es un consagrado. O sea, en el momento que se ponga en contra de la ley de Dios, en contra de lo revelado, en contra de las enseñanzas de Jesús, ya no es iglesia. Entonces se irá reduciendo y llegará un momento en que habrá unos pocos que será la iglesia remanente o ese resto fiel que continuará con la verdadera enseñanza de Jesús y será de donde resurgirá nuevamente la iglesia en su pleno esplendor después de que pase todo lo de la tribulación. Dice Marta, al rezar el Santo Rosario, ¿cómo puedo empezar a rezarlo poniéndolo en la divina voluntad? Ay, pues es simplemente, o sea, si lo quieres rezar así, póngalo en la divina voluntad, ofrézcalo, que cada palabra, cada oración que usted haga sea en unión con la divina voluntad y que sean actos hechos por ella. Sería la manera más fácil. Hay un programa o dos de oración. Yo le recomendaría que los buscara y los viera, porque esto hay que irlo manejando con mucha calma, ¿no? Antes de recibir el don de la divina voluntad por completo, el alma puede o debe desde antes adaptarse, prepararse. Y luego dice, y para recibir el don de la divina voluntad, el alma debe hacer reinar voluntariamente la divina voluntad, sometiendo su voluntad a la divina, haciéndola reinar en ella. Pero si no ha recibido el don de Dios en su alma, ¿cómo puede hacerse dominar por la divina voluntad? Primero hay que llegar a la nada o voluntariamente llenarnos de su voluntad para ir preparando la tierra de nuestra voluntad. La primera cosa, hay que irnos preparando. Yo le diría que sí y no. ¿Por qué no? Porque Jesús nos dice que para entrar en su voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay nada que que sea necesario hacer para entrar. Entonces, si no hay esa preparación así, no tenemos realmente ningún problema. Ahora, sí, porque hay que llegar a nuestra nada, hay que llegar a ese desapego total, hay que estar prácticamente en un momento, en un punto, en donde la nuestra disposición, sea el renunciar a todo lo nuestro. Bueno, entonces eso sería como la preparación. Y sobre todo, la primera cosa necesaria es el conocimiento. ¿Cómo puede llegar la divina voluntad a estar en mí si no me dispongo? No se puede. Entonces, no sé si con esto quede contestada toda la pregunta, pero... Sí, pues es que no la va prestando. No la va prestando, en fin. Dice ¿Qué dice? Agustín, hola, siempre he tenido una duda. Si Jesús está sufriendo por nuestros pecados, ¿es correcto que yo esté alegre o baile en mi vivir diario? Alegre, fría, Ría. O baile en mi vivir diario. Yo pienso que las circunstancias de la vida, nos dice Jesús, que para vivir en la divina voluntad tenemos ayudas. Y esas ayudas son toda la creación,
todos los actos de Dios y las situaciones de nuestra vida, las circunstancias de nuestra vida. El punto es darle vida a la divina voluntad en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que nosotros estamos viviendo. Si lo que yo estoy viviendo es algo que me ocasiona alegría, que me ocasiona júbilo, debo pensar que es la divina voluntad, que es Jesús quien me está compartiendo su alegría. No es mi alegría, sino es la alegría de Jesús, que la voy a vivir como Él quiere que yo la viva, no como yo la quiero vivir. Y si nos ponemos en este punto, vamos a ver que las alegrías humanas se desahogan o se desarrollan, más bien dicho, de una manera muy diferente de lo que se desarrollaría una alegría divina. Entonces debemos ponerlo todo en la divina voluntad y sobre todo si estamos empezando, simplemente decir, Jesús haría esto, Jesús hablaría esto, Jesús se divertiría de esta manera. Bueno, Jesús está sufriendo, sí, definitivamente sí, y seguirá sufriendo por nosotros. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar conscientes de eso, estar continuamente repasando las horas de su pasión, no con el libro, sino en nuestra vida, estar reparando por todo lo que hacemos, pero al mismo tiempo estar viviendo las circunstancias que se nos presentan. Jesús, aunque estaba continuamente sufriendo y muriendo en su interior, en el adextra, o sea, en su trato afuera, en la escoria, como él le llama, se comportaba como cualquiera. Acudía a lugares, acudía a reuniones, se sonreía, se reía, tenía buen humor. No hay problema, pero todo vivido en la divina voluntad. Dice María de Lourdes, ¿los que tienen pecado de adulterio pueden entrar en divina voluntad? Por supuesto que no. O sea, primero hay que renunciar al pecado. O sea, ahí sí es un pecado que no hay forma de poder decir es inevitable, y es un pecado continuo y voluntario. O sea, no hay forma de que alguien que esté en adulterio diga, me arrepiento. Perdón, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar el pecado. ¿Y cuál es el pecado en el adulterio? La relación sexual. Bueno, si alguien está casado con otra persona, siendo divorciado, uno o los dos, pero de mutuo acuerdo dejan su relación matrimonial y aunque continúen juntos, aunque continúen dentro de una familia, no habría problema. Ya se quitó el punto del pecado. Pero si no renunciamos a eso, ahora lo que estamos queriendo hacer es que Dios renuncie a sus mandamientos, que Dios renuncie a lo que Él ha mandado. Y no es Dios quien se tiene que adecuar al hombre, es el hombre quien se tiene que adecuar a la ley de Dios, nos guste o no nos guste. Si no me gusta, entonces simplemente no me adecuo a ella, pero estoy fuera de Dios. No sé si se entiende, yo creo que sí, ¿no? Dice Sofía, ¿cómo saber cuando Dios es quien me habla? A veces pienso que es locura mía, que es solo mi mente loca y no Jesús. Eso es muy común, definitivamente es muy común. O sea, somos muy imaginativos y cuando estamos en estos ambientes empezamos a creer que todo lo que pensamos es Dios que nos habla. Yo le diría que Jesús está en continuo acto de estar en comunicación con nosotros. Eso es dicho por Él. ¿Cómo saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Lo que es de Dios, o sea, casi siempre va a ir en contra de lo que nosotros queremos. No sé si me explico. Sí. Va a ir en contra va a ir
quitándonos lo nuestro, haciendo que lo nuestro vaya minimizándose, y lo que es de nosotros nos va a ir llevando hacia donde nosotros queremos ir. Nos va a ir dando gusto en lo que nosotros quisiéramos tener, hacer, desear. Así que ese sería como el primer punto a ver, ¿no? En segundo lugar, cuando yo recibo algo y creo que es de Dios que me está comunicando esto, no voy a poner la atención en eso, voy a dejarlo, no a rechazarlo. Por favor, son dos cosas diferentes. Voy a dejarlo y si es de Dios, va a seguir continuando y sobre todo se van a ir dando las situaciones necesarias para llevar a cabo lo que Dios me está comunicando. Pero si no se da, si no se dan las condiciones necesarias, entonces definitivamente no es de Dios, es mío. Otra de las cosas, si es de Dios, hay una paz en el interior y no hay esa prisa que tenemos todos los humanos por llevar a cabo nuestros planes. Dios sabrá cuándo, cómo y dónde. Lo único que importa es que estemos dispuestos a llevarlo a cabo. Si hay prisa, si hay ansia, si hay esa necesidad de hacerlo, es muy probable que sea nuestro. Dice María, ¿y cómo tomamos esos actos hechos por Jesús a nuestra medida? ¿Cómo? ¿Qué? Dice, debe haber sido de Diálogos Divinos. Dice, ¿y cómo tomamos esos actos hechos por Jesús a nuestra medida? Bueno, de los actos que Dios, que el Verbo hizo desde toda la eternidad. Aquí hay esto también es un poquito largo y complicado, pero lo primero es que cuando hablemos de los actos que Dios ha creado para todos nosotros, vamos a tener que cambiar el significado de la palabra acto. Para nosotros el acto es el efecto de un movimiento nuestro, el acto de tomar esto, el acto de caminar, el acto de hablar, en fin. Pero el verdadero acto está en el movimiento, en la fuerza, en el impulso que me está dando para llevar a cabo aquello. Entonces, yo considero acto al efecto de ese impulso y a ese efecto le llamo acto. Entonces, cuando Jesús me dice que Él creó todos los actos de las criaturas desde toda la eternidad, pienso que Él creó mis actos en ese sentido. Él creó el acto de tomar este reloj. Él creó el acto de estar ahorita aquí en este momento sentado hablando. Él creó el acto de Alejandro de estar ahorita aquí en este momento. No. Dios creó, Dios sacó de sí el impulso para movernos y nos dio tantos impulsos como actos quiere que hagamos. Ahora, ese impulso yo tengo la libertad de tomarlo y llevarlo a cabo junto con Él para hacer el acto con lo de Él, y entonces sería un acto en la divina voluntad y ese sería un acto divino. O tengo la posibilidad de decir no y darle salida, pero darle salida al acto de mi voluntad sin la unión con la voluntad divina. Por lo tanto, sería un acto humano, y eso sería el desobedecer, el desnaturalizar el acto y convertirlo en pecado. Jesús dice que el querer humano, o sea, el acto humano, es pecado. No sé, Alejandro, si se entiende. Sí, pues sí se entiende. ¿Sí? Bueno, yo sí.
Es difícil, pero bueno, entonces vamos a cambiar las palabras. Acto para Dios es el impulso. Acto para nosotros no es lo que hacemos, sino es el efecto de ese acto. El último ejemplo, que ya deben estar aburridos de oírlo, pero pido disculpas. Una pila. Una pila es un cúmulo de energía eléctrica que está ahí acumulado en aquel tubito. Y esa energía va a estar saliendo por impulsos, continuamente. No importa dónde lo ponga. Lo puedo poner en un reloj y entonces el impulso, el acto aquel, me da la hora. La quito de ahí, la pongo en un radio y ahora el mismo impulso, pero me da música. La quito de ahí, la pongo en un teléfono y ahora me puedo comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esos actos? No importa en qué los usemos, cuando se acaben los impulsos que tiene esa pila. En el ejemplo, la pila sería todo lo que Dios creó desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Y nos dio una pila determinada con un número indeterminado de impulsos. Y esos impulsos, llamados actos para Él, son los que me van a permitir seguir viviendo y seguir obrando desde mi voluntad, rechazando todo el impulso que Él quería poner y vivir junto conmigo, o dándole vida a eso. Nos dice Jesús que Él creó desde toda la eternidad todos nuestros actos, pensamientos, palabras, todo. Y dice, ¿cómo no conocerlo si yo tenía que ser actor y espectador de cada uno de ellos? ¿Qué nos dijo? Que en ese impulso venía Él para obrar junto conmigo, que era Jesús que quería obrar junto conmigo. Pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? No me interesa que obres conmigo, así que déjame solo y yo hago mi acto solo. Ese es el punto. Ojalá que se entienda. Dice Brenda, tengo dudas sobre el abandono. Jesús dice que se lo dejemos a Él sin pensar en el cómo y cuándo. Aplicándolo a mi situación, es que por la crisis se redujo mi ingreso económico. Estoy tranquila y sin alguna turbación. Sin embargo, sí estoy pensando en el cómo me voy a ajustar y cuándo tomo decisiones. Entonces no estoy totalmente abandonada. No, el abandono no es el sentarnos en un cómodo sofá o en una hamaca y estar así viendo el cielo con los ojitos cruzados y esperando que nos caiga el maná. No se trata de eso. El abandono es, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero sin hacerlo desde mi voluntad, sin confiar en mi voluntad, ni confiar en los resultados de acuerdo a lo que haga con mi voluntad. Voy a dejar que Dios actúe en eso. Hay ejemplos que podríamos poner, pero quiero poner un ejemplo de la Virgen ahorita. Cuando la Virgen acepta la misión que el arcángel le comunica, que sea madre del Verbo, ella queda embarazada. Y una vez quedando embarazada, se va con su prima Isabel para llevarle la noticia, para llevarle a Jesús, para ser la primera comunicadora, porque María es misionera. Lleva el mensaje de Dios, lleva ese mensaje, lleva a su hijo para santificar a Juan el Bautista y llenar del Espíritu a Isabel. Pasa 3 meses ahí. Cuando llega José por ella, se da cuenta que está embarazada. ¿Qué pensó José? Cada quien que se responda qué pensó, pero lógicamente el pensamiento es me engañó. Pero
lo lógico es que María hubiera querido hacer lo que todo mundo hubiera hecho, justificarse, pero no lo hizo. Dijo, esto es de Dios, que Dios lo resuelva. Y sufrió en su interior, no por ella, sino pensando que José estaría faltando a la caridad, juzgándola a ella. Bueno, quizá no se note mucho el ejemplo, pero ese es el abandono, todo en Dios. Cuando un alma vive abandonada en Dios, cuando un alma vive en la divina voluntad, ¿qué hacemos? Nos entregamos plenamente a Él, estamos totalmente con Él. Y le decimos, Señor, aquí estoy, tú sabrás cuándo, cómo, dónde y a qué horas. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que tengo que hacer. No sé su situación, no sé en qué medio se desarrolle, pero voy a hacer lo que debería de hacer. Buscar la manera de salir adelante, buscar algo, y Dios, la solución vendrá de Dios, sin que nosotros pensemos en el cómo, en el cuándo y en el qué hacer. Voy a hacer lo que debo hacer. No sé si queda claro. ¿Sí? Sí, pues uno hace un intento normal. Lo normal, pero no confiando en nosotros. Me da una enfermedad. Vamos a poner ahorita que está de moda. Me da el coronavirus. No, que le dé a Alejandro. O sea, alguien que no vino. O sea, le da coronavirus. ¿Y qué va a hacer Alejandro? Puede hacer muchas cosas. Pero lo lógico es decir, bueno, Señor, ya tengo esto, de acuerdo, lo acepto, es tu voluntad permite que yo lo tenga, lo voy a vivir como si fuera voluntad tuya. ¿Voy a acudir al médico? Pues sí, porque eso es lo que tiene que hacer, pero no confiando en el médico, sino confiando en Dios. ¿Va a tomar las medicinas? Sí, pero no va a confiar en la medicina, ni en la marca de la medicina, ni nada, sino va a confiar en el efecto que Dios ponga en la medicina. Eso es abandono. No está haciendo nada extraordinario, ni se está abandonando, ni está dejándose. Está haciendo todo lo conducente, pero confiando siempre en Dios. Que no te dé coronavirus. Sí, mejor no. Dice Mirna, tengo una duda. En el libro de la Reina del Cielo es también para nosotros donde dice, Florecita, hoy para honrarme haz. Y lo que pide, lo podemos hacer, claro que sí. O sea, es todo un libro donde nos va dando ideas o consejos, para ir adentrándonos en su vida y obteniendo lo mismo que ella obtuvo. Lo debemos hacer, claro. Dice Ramón, ¿qué irá a pasar con las personas que viven en la divina voluntad en estos últimos tiempos? Muy sencillo, lo que Dios quiera que pase con ellos. Digo, perdón que lo diga así, pero eso ya no le toca a uno el pensarlo. Si Dios quiere que se sufra, que se padezca todo lo que hay que padecer, se va a sufrir, se va a padecer. Si Dios quiere que no se sufra, pues no se sufrirá. Si Dios quiere que alguien muera, morirá. Si Dios quiere que alguien viva, vivirá. O sea, ya no nos debería de preocupar esa parte, sino que lo que Dios decida para cada uno. Dice Narda, cuando decimos en los giros, extiende tu reino aquí en la tierra, ¿es pedir vida de cielo aquí en la tierra? Sí, exactamente. Luego, Martica, sí, porque de Ramón hay una pregunta, pero ya se respondió. Algo igual. Dice Martica, le pedí al sacerdote que yo quería comulgar por boca, me respondió que cuando Jesús partió el pan con los apóstoles, no les dio el pan en la boca, no supe qué decir. Claro que no se los dio en la boca porque ya eran sacerdotes. Los acababa de consagrar como sacerdotes, por lo tanto el sacerdote toma a Jesús con las manos. Dice
Ángela, ¿en qué parte del libro dice el Señor Jesús sobre la ausencia de la comunión sacramental por la desacralización? Uy, no, pues es muy difícil decir, pero los primeros tomos, o se habla mucho de estas cosas, incluso en los últimos también, por ejemplo, la soledad en que se le deja, las ofensas que recibe, definitivamente habla, yo diría que en todos los libros habla de todo lo que se hace en contra de él. Y por eso pide la reparación a su vida sacramental, por todas las ofensas que se hacen en ella. Y esas reparaciones y esa petición está en el libro de las 24 horas, sobre todo. En los escritos también hay, pero en las 24 horas está muy claro, sobre todo en el momento de la institución de la Eucaristía. Dice Marta, ¿en qué volumen están las tres pasiones de Jesús? A ver si ahorita le contestamos. Dice Javier, ¿querrá Jesús ser un empresario o un emprendedor? Dice, perdón por la pregunta, pero es difícil intentar vivir en la divina voluntad y estar al frente de un negocio. Se me hace difícil de juntar ambas cosas. Ahora sí que haciendo lo que haría Jesús en todo, ¿no? Yo pienso que es como todo. O sea, yo no tengo un negocio, pero en términos generales es lo mismo. Haciendo lo que debemos hacer, pero todo poniéndolo en Dios, todo poniéndolo en la divina voluntad y haciendo lo que Dios quiere que hagamos y confiando totalmente en Dios. Sí. No, lo de las tres pasiones. Sí, de las tres pasiones dice, es en el libro 11, en la lectura 45. Perfecto. Dice Rosalba, doctor, entonces, quien no haga actos en voluntad de Dios no se puede salvar. Y quienes no conocen la divina voluntad. Jesús dice algo muy, muy drástico, que dice, nadie entra al cielo si no ha hecho por lo menos un acto de mi voluntad. Lo malo es que esto lo interpretamos como un acto hecho en la divina voluntad al estilo de Luisa, o sea, desde el reino. Vamos a entender que la divina voluntad empieza a extender su reino desde el momento de la redención, incluso antes. O sea, un acto de la divina voluntad es cumplir los mandamientos. O sea, ¿por qué? Porque el mandamiento es un acto que la voluntad de Dios dejó y cuando la criatura lo lleva a cabo, está cumpliendo un acto de la divina voluntad, no como vida, no como multiplicación de vida divina, pero ya un acto de sumisión a la voluntad de Dios. Aparte de eso, en el momento en el que el alma está por fallecer, por morir, todo aquello que Jesús hace en esa alma, en el momento de la muerte, que se le presenta, le explica todo lo que Dios ha hecho, lo que el hombre hizo, él le muestra y lo envuelve en el amor divino. Y luego de darle todo aquello, le pregunta, ¿quieres conmigo sí o no? Si el alma responde sí, ese es un acto ya de voluntad de Dios y ya puede entrar, ya puede tener acceso al cielo. Pero sí, definitivamente, si alguien no hiciera un solo acto, no puede entrar al cielo. Dice María del Carmen, ¿cómo explico este tema de la divina voluntad? Que mucha gente lo ve como algo raro porque no se conocía o porque no lo anuncia la Iglesia Católica. ¿Cómo lo explico de forma concreta, convincente y clara? Forma concreta, convincente y clara. Evangelio, el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Evangelio, Juan,
no recuerdo si es capítulo 16 o 17. Padre, te ruego por estos para que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, nos quiere en la unidad de la divinidad, en la unidad, en la misma unidad que el Padre y el Hijo tienen. ¿Qué unidad es esa? Muy sencillo, misma vida, misma voluntad. Voluntad humana, voluntad divina, vida humana, vida divina. Eso en Jesús. Porque Jesús es uno con el Padre por la vida y la voluntad divinas. Él tiene una voluntad humana y una vida humana, pero en esa misma medida quiere que nosotros estemos con Él. No recuerdo, hay otros pasajes, en fin, pero principalmente váyase al Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo está perfectamente marcado lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que nos quiere comunicar su vida, su divinidad, su naturaleza, sus atributos, sus actos, que nos quiere volver una sola cosa con Él. Y esa es la doctrina de nuestra Iglesia, esa es nuestra fe, eso es lo que profesamos, eso es lo que creemos. Catecismo de la Iglesia Católica. La divina voluntad no es algo nuevo, por favor, no es nuevo. Es simplemente el método para llevar a cabo lo que Jesús nos dejó dicho en su revelación del Evangelio. Nada más. El problema es que se presenta o se les quiere presentar a las personas como algo novedoso y lógico. Perdón las expresiones, pero tenemos una ignorancia, yo diría que al 100% de nuestra fe católica, de nuestras verdades. No tenemos la más mínima idea de nuestra religión. Entonces, por eso yo le pido que en verdad acude al catecismo. Se va a llevar una sorpresa de ver lo que la Iglesia manifiesta desde siempre. Dice Rosalba, doctor, entonces, quien no haga actos en voluntad de Dios no se puede salvar. Y quienes no conocen la divina voluntad, ¿qué pasa? Bueno, ya lo contestamos hace un momento, así que no hay problema. El padre Dengo nos dice... El padre Dengo dice, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, hasta que tú quieras, tú en mí, yo en tu divina voluntad, y que ella reine en mí. Perfecto. Así es. Dice María, he perdido la fuerza en realizar el don que Dios me dio en el arte. ¿Será que es la voluntad de Dios porque quiere que enfoque más en aprender todos los conocimientos para vivir en voluntad divina? ¿En voluntad divina? En realidad es lo que más anhelo. Bueno, perder el don. Si alguien tiene un don, o sea, un don, no sé, en el arte, un don en las ciencias, un don en las matemáticas, un don en la medicina, un don, y de repente se pierde ese don, habría que ver primero todo lo que lo rodea. Pero si la persona está ya dentro de este conocimiento de la divina voluntad y de repente ese don ya no es que se pierda, sino que como que ya no llama, como que ya no tiene uno el interés que se tenía antes, eso es de Dios. Ese es el fastidio que Dios va poniendo en nosotros en todo aquello que antes nos llamaba la atención y que ahora nos lo va quitando poco a poco para irnos dando lo que Él quiere. Podríamos decirle que sí, que puede ser cosa de Dios, pero esto necesita pues analizarlo y verlo usted. Es decir, no hay alguna otra cosa que haya influido en eso. Dice Mirna,
Doctor, me invitaron a unirme a un grupo de sanación, lo hice, pero realmente no lo estoy haciendo, no tengo ganas. Pero si lo hago hay problema. Mm. Cuando una de las cosas que Jesús nos alerta continuamente es que no tolera ni siquiera un átomo, una sombra de voluntad humana. Todo lo que sea voluntad humana, no congenia con la voluntad divina. Hay lecturas muy claras, muy claras en el libro del cielo, donde nos habla de este tipo de sanación, pero de sanación que Él hace al alma que realmente quiere vivir en la divina voluntad. Habla de que Él sanará nuestras imperfecciones, nuestras cosas de naturaleza, nuestros pecados, los quitará, en fin, pero siempre es Él el que lo va a llevar a cabo cuando el alma ha decidido totalmente pertenecerle. ¿Qué más le puedo decir? O sea, al principio de los libros de Luisa hay un pasaje muy curioso, que es que Jesús pone a pelear a Luisa con el demonio. Jesús pone a pelear a Luisa con el demonio, ¿para qué? Si realmente Jesús quisiera a Luisa sana, libre de todo, porque llega y le dice, hija, quiero purificarte del todo. Te quiero totalmente para mí, para que mi amor no tenga impedimento para venir y morar en ti. Y entonces lo lógico, perdón que lo diga de esta manera, lo lógico hubiera sido, te voy a sanar, te voy a liberar. Eso hubiera sido lo más fácil. Sin embargo, le dice, no hay otro medio que ponerte en batalla con el enemigo. Lógico, Luisa se espanta, Luisa como que no quiere. Jesús le explica y creo que la razón es muy clara. Ponernos en batalla con el demonio no precisamente es una batalla con el demonio, es una batalla con nosotros mismos. Nuestras miserias que tenemos en nuestro interior, el demonio las excita, las azuza y nos da ese empujón que quiere que nosotros sigamos adelante con nuestras miserias. Pero si no lo hacemos nosotros, entonces no hacemos conquista de los actos o de las virtudes para vencerlos. Entonces Jesús le dice, ahí donde tú creías perder tus virtudes, ahí es donde saldrás victoriosa y poseedora de esas virtudes. Primera cosa importante, tenemos que ser nosotros los que nos peleemos con nuestros demonios, que son mis propias miserias, azuzadas por el enemigo. Totalmente de acuerdo. Una vez hecho eso, después le dice que cuando el alma está totalmente ya decidida a vivir en la divina voluntad y que en el acto en el que quiere unir su acto al acto del querer divino, como ese acto es el más grande de todos, en ese momento él mismo purificará al alma de lo que le quede, de los defectos de naturaleza, de las imperfecciones, de las debilidades, del pecado inclusive. O sea que son dos factores. Por un lado es el alma luchando y por otro lado es permitiendo que Jesús sea el que complete ese acto cuando estamos totalmente decididos a vivir en la divina voluntad. Ante esto yo pregunto, ¿dónde queda la sanación? En la voluntad humana. No queda en la voluntad divina. Así que bueno, yo creo que es muy obvio
Y sobre todo, si usted no lo lleva a cabo, no está acudiendo, no lo está tomando en serio, puede ser por dos cosas, o que realmente no le interese, o que lo poco o mucho que esté conociendo de la divina voluntad la esté llevando al fastidio de aquello. Dice Fanny, si desde que me despierto tengo en el pensamiento la divina voluntad en todo el día y en todo lo que hago, ¿estoy viviendo en la divina voluntad? Sí, o sea, ya es como estar fijo en ese ambiente, ya es estar los primeros pasos de la divina voluntad. Y ya una última pregunta porque ya se hizo tarde. Dice Sandra, ¿sería agotar todo lo que podamos hacer y esperar que Dios lo resuelva, lo del abandono? Así es, sin poner nada nuestro, no poner ilusiones, no poner ideas, no poner deseos, no poner nada. ¿Sí? Bueno, pues amigos, Quedan varias preguntas para la para la próxima. próxima vez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias al Padre Dengo. Y gracias a Alejandro. Gracias a usted, doctor. Y a Paris. Y Paris. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por sus saludos y comentarios. Nos vemos en el próximo. Buenas noches.